Para el día de hoy vamos a comenzar a ver las funciones de análisis del Python, así como más a fondo para ir entrando en los temas de pandas y de geopandas, que son las herramientas principales que vamos a utilizar para analizar los datos geoespaciales. Vamos a comenzar hoy con ejemplos que no son geoespaciales, pero que espero que sean ilustrativos de lo que puede hacer el lenguaje Python. Entonces, para esta semana, espero que luego de este ejemplo podamos ver también el Pandas, que es este paquete que les estoy mencionando, y el GeoPandas, que es una extensión de Pandas para procesar y para analizar datos geoespaciales. Adicionalmente, vamos a hablar de la segunda tarea, que ya está ahí en mediación virtual y en la página web del curso. Está bastante, o sea, el ejercicio a resolver es el mismo de la primera tarea, el mapa de coropletas de los cantones de Costa Rica, basado en la densidad de la red vial. Pero en lugar de procesarlo con QGIS, vamos a procesarlo con Fiona y con Shapley. Entonces, antes de eso, me gustaría que discutiéramos un poco los resultados de la tarea 1. Mi intención era traérselas revisadas todas hoy, pero se fue la luz aquí tamaño rato, más bien suerte que llegó a tiempo para poder dar la clase, pero espero entonces poder entregárselas ya en los próximos días y mientras tanto vamos a revisarlo para ver entonces, aclarar cualquier duda que pueda haber. Bien, vamos a el capítulo de introducción al análisis de datos con Python. Para esto voy a utilizar el conjunto de datos del Titanic, que probablemente los que ya han trabajado con Python y con análisis de datos lo conocen. Es un conjunto de datos que, bueno, está en muchas partes, lo he visto ya, y específicamente en Kaggle, que les había mencionado, que hay una competencia periódica de resolver con los datos, de crear un modelo para determinar con base en ciertas variables de los pasajeros, como la clase social, o sea, eso sería como la clase en la que viajaban, primera, segunda, tercera clase. La clase en que viajaban es lo que llaman un proxy de la clase social. La edad, el sexo, las personas con las que viajaban, una serie de variables. Con eso tratar de determinar, de predecir, decir entre comillas, porque sucedió hace muchos años, si esas personas murieron o sobrevivieron a la tragedia del Titanic. Entonces, vamos a utilizar los datos de esta competencia que nos facilita Kaggle y vamos entonces a utilizarlos para empezar a ver el Pandas y también un vistazo muy rápido a las capacidades que tiene Python para aprendizaje automatizado. Bueno, me imagino que todos han oído hablar sobre el Titanic. Esto fue un transatlántico británico que se hundió en 1912 durante el viaje inaugural entre Gran Bretaña y Nueva York. Fallecieron más de 1.500 personas de las 2.224 que viajaban en el barco. Ahí viendo varias fuentes, estos números varían un poquito, sobre todo este, que es el que está exacto, pero más o menos es eso. O sea, murieron más de 2/3 de las personas que viajaban en el barco. Bueno, desde el principio, como ustedes sabrán, fue algo que causó mucha conmoción por el elevado número de víctimas. Se decía que el barco era insumergible y sobre todo porque portaba botes salvavidas para una porción muy pequeña de los pasajeros, menos de la mitad, según lo que leí, de los que iban a bordo en el viaje inaugural, y como un tercio de la capacidad total, que era 3.547 personas, o sea, no iba lleno. Bueno, la historia del Titanic es muy, muy famosa.
Se menciona que es quizá el barco más famoso de la historia y de alguna manera toda esta historia, todo esto está en la cultura popular, de ahí vienen esas frases cuando un gran proyecto fracasa, que es un desastre peor que el del Titanic. Hay muchos libros y muchas películas y la temática se revisita una y otra vez. Con la película que se hizo, no sé, hace como 20, 25 años, que todavía dan a cada rato en televisión, por cierto, todo este interés es como que se revitalizó aún más y salieron muchos recursos de datos que tienen que ver con el Titanic. Entonces, incluso hay algunos sitios de suscripción en donde hay biografías detalladas de los tripulantes y otro tipo de cosas. Bueno, y específicamente, como les estaba contando, hay el sitio Kaggle organiza esta competencia que se llama Machine Learning from Disaster. Y el objetivo es predecir cuáles pasajeros y cuáles pasajeros sobrevivieron y cuáles no sobrevivieron al hundimiento del Titanic con base en estas variables que les estaba contando, como la edad, la clase en la que viajaban, el sexo, la cantidad de familiares con los que viajaban y otras más. Bueno, ¿cómo funciona esto de hacer un modelo y visualizar y explorar los datos? Primero, en ese tipo de competencias y también cuando se hace algún modelo de aprendizaje automatizado, los datos se dividen en dos conjuntos. Uno que se llama entrenamiento o training en inglés, que es con el que se va a construir el modelo, o sea, con el cual se va a entrenar, digámoslo así, el algoritmo para que cree el modelo y luego se conserva otra porción de datos que se llama de evaluación, que tiene las mismas columnas del conjunto de datos de entrenamiento y en este caso tiene una más que indica si el pasajero sobrevivió al naufragio. Esto se utiliza, este conjunto de datos, para evaluar precisamente el modelo, para ver qué tan bueno fue el modelo que logramos crear. Entonces, veamos los conjuntos de datos de entrenamiento. Aquí lo que hay es un enlace a GitHub en donde puse los dos archivos CSV, están en el sitio web del curso. Vean que aquí el GitHub esto lo formatea ahí de una forma que nos resulte bastante legible. Esto es Esto es lo que puede hacer con algunos tipos de archivos, como los CSV, los PDF e incluso algunos geoespaciales, como los GeoJSON. Entonces queda de forma de tabla. Bueno, veamos qué es lo que tiene para cada pasajero. Está un ID, que es como un identificador único. Luego la variable aquí de survive, esto es que si sobrevivió o no sobrevivió, el 0 es que no sobrevivió y el 1 es que sí sobrevivió. P-Class es la clase en la que viajaba, son tres posibles valores, primera, segunda y tercera clase. La primera era más cara, la tercera era la más económica. Entonces, como les decía, esto funciona como lo que llaman en estadística un proxy de la clase social, es como una manera indirecta de saber a qué clase social pertenecía el pasajero. El nombre, el sexo, masculino, femenino, la edad en años. Sí, SP, bueno, veamos, aprovecho para que veamos la documentación que hay. Voy a abrir aquí el enlace del sitio de Kaggle. Aquí estaba. Y aquí en la pestaña de datos, vamos a ver, me parece que por aquí, ajá, aquí hay un pequeño diccionario de datos que dice que es lo que significa cada columna. Entonces, SP, eso es, viene de sibling spouses, o sea, cuántos hermanos y esposos o esposas viajaban con el pasajero. Y hay uno similar que se llama PARC, que es ARCH, que es el número de padres, o sea, padre o madre, y de niños que viajaban con el pasajero en el Titanic. Esto me imagino que es como para poder determinar si eso era una variable importante, si se trataba de, por ejemplo, de darle prioridad a las familias. Bueno, entonces, tenemos esas dos variables, cantidad de hermanos y de cónyuges y la cantidad de padres y de niños. El número del tiquete, está en la tarifa que pagó
me imagino que en libras esterlinas, la ubicación dentro del barco, y esto es en qué puerto se embarcaron. La S es de Southampton y la otra, eran como 3 lugares. Sherbrooke, Queenstown, esos 3. Ok, ese es el conjunto de datos de entrenamiento que, como dice aquí, tiene 891 registros. Y el de evaluación es pues prácticamente igual, solo que no tiene la columna de si sobrevivió o no sobrevivió. Eso es lo que vamos a agregar esa columna para hacer la predicción. Bien. Entonces, vamos a crear un notebook de Python y vamos a empezar a utilizar el paquete Pandas, que es la herramienta principal de análisis de datos que tiene este lenguaje de programación. Ok, como siempre, cada uno puede trabajar como prefiera, puede ser, si quieren, creo que les funciona bien en Google Colab o aquí localmente. Yo lo voy a hacer localmente. Entonces, vamos a ver, voy a moverme a algún directorio y voy a hacer otro subdirectorio que se llame, digamos, Titanic. Y activamos el ambiente con el que hemos estado trabajando, el Python. Ajá. Y iniciamos la interfaz del Jupyter Notebook. Uno nuevo. Ok, y pongámosle Titanic. Análisis de datos del Titanic. Ok, como decía ahí, lo primero que vamos a hacer es importar la biblioteca o el paquete Pandas. Entonces, eso ya lo habíamos instalado junto con el resto de los paquetes con los que creamos este ambiente Conda. Entonces, esto es import Pandas. Y en Google Colab no hace falta instalarlo porque es uno de los paquetes que viene preinstalado. Este paquete, ahora en la lección siguiente, que si nos da tiempo podemos comenzar el día de hoy, en el capítulo siguiente, quiero decir que hay ahí en el sitio web. Ahí se menciona que el Pandas está basado en otro paquete que se llama NumPy, que lo que se encarga es de álgebra lineal. A veces doy una pequeña introducción al NumPy, pero esta vez me la voy a saltar porque creo que no es tan necesaria. Lo que hace el NumPy es álgebra lineal, o sea, manejo de matrices y de vectores, pero yo creo que todos ustedes tienen una idea bastante buena de lo que es una matriz o es un vector y podemos saltar a la parte de análisis de datos. No vamos a necesitar funciones muy específicas del NumPy. Entonces, con el Pandas nos basta. Ok, tenemos el Pandas. Voy a poner esto en otra ventana para poder brincar. Pandas. Ok, y lo primero que vamos a hacer es cargar los conjuntos de datos, específicamente el conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, hablemos antes un poco sobre Pandas para que vayan viendo en dónde encontrar documentación. Ahí les dejé el enlace a la iniciativa. Esta es el sitio oficial, como en muchas otras cosas de las que hemos visto en este curso, hay muchísimos recursos, muchísimos tutoriales sobre estos temas. Y como siempre es bueno tener aquí a mano el sitio oficial. Bueno, ahí comienza explicando desde la instalación, lo cual como les dije nosotros ya hicimos. Ahí un poco explica que se puede hacer mediante
mediante el PIP o mediante el Conda. Y creo que recomiendan incluso hacerlo todo esto mediante notebooks, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Bueno, ahí podemos ver la versión, cómo se saca la versión. Podemos hacer eso. Pandas. Y de esa manera se obtiene la versión de muchos paquetes. La 135. Esa es la que instalamos junto con nuestro ambiente. Ok, esa es la página de Pandas. Por ahí está la documentación, la referencia a las diferentes funciones que vamos a utilizar ahorita. Entonces, como les decía, vamos a utilizar algunas de las funciones de Pandas para cargar datos. Pandas funciona, se puede comparar muchas veces como con una hoja electrónica, una hoja de cálculo, así tipo Excel o Calc, en donde cargo los datos en una estructura rectangular y puedo aplicar funciones como en esos ambientes, justamente. Entonces, la primera que vamos a utilizar, como tenemos los datos en archivos CSVs, vamos a leerlos desde ahí con una función que se llama readCSV. Ahí tienen la sintaxis. Tienen un montón de opciones para eso de los delimitadores y que si tiene encabezado, que si no tiene encabezado, las variantes que comúnmente hay con los archivos CSV. Y eso se carga en un data frame, que es la estructura como esa que les estaba comenzando, que es un arreglo de filas y de columnas para contener datos y en el cual podemos aplicar muchas operaciones. Ok, entonces, bueno, noten que el pandas lo estamos identificando con un alias que es PD, eso es como estándar y es aconsejable, creo yo, seguirlo. Ok, entonces, en esta primera instrucción, en la variable datos entrenamiento, estamos usando la función readCSV de pandas para acceder a esta dirección. Vean que es el conjunto de datos de entrenamiento que acabamos de ver, pero la dirección es un poquito diferente. Ojo, porque eso a veces causa confusión. O sea, no estamos leyendo un archivo local, estamos leyendo un archivo a través del protocolo HTTP o HTTPS en este caso. Voy a abrir esto mismo aquí. Entrenamiento, otra vez. Ok. Vean la dirección que tengo y cómo, como les decía, me lo formatea bien, pero esta no es la dirección que tengo que acceder para ver para cargar el archivo desde una herramienta como Pandas. Más bien tendría que darle aquí RAW y aquí es donde sí lo veo en crudo, con las comas, los valores y todo eso. Ok, este es el que tenemos que acceder desde Pandas cuando estamos usando un archivo que está en la red, como está ahí en el ejemplo. Ok, voy a copiar entonces esto y me lo llevo a mi notebook. Ajá, PD, bueno, se me olvidó el alias. Ajá. Y ahora sí. Entonces, me quedó en datos entrenamiento mi conjunto de datos, que lo puedo desplegar así. Como pueden ver, lo que hace por defecto cuando pongo así nada más en el nombre del conjunto de datos es que me pone las primeras filas y las últimas filas. Eso es configurable. Y también haría lo mismo con las columnas si fueran demasiadas columnas, pero en este caso parece que sí las puede manejar todas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ok.
tenemos entonces nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Y vean que está en un arreglo de esos rectangulares. Esto es un data frame, esto que tenemos aquí, lo que está en datos de entrenamiento, y es la estructura, o una de las estructuras principales. Tal vez podría decir que la principal. La otra es el data series, que luego vamos a ver. Un data series es como una columna, y un data frame es un conjunto de esos data series o columnas. Luego lo vemos en detalle. Ok, entonces aquí tenemos varias funciones para manejar este conjunto de datos, para ver, por ejemplo, los registros que están los primeros. Entonces está la función head, datos entrenamiento. Y además estoy olvidando, no está ahí, entrenamiento. Ok, ahí me pone por defecto 5 filas. Yo le puedo pasar como argumento la cantidad de filas que quiero que me despliegue. Ahí, por ejemplo, entonces ya quedó en 10. De manera similar a head, tenemos el tail, solo que ese me trae los últimos. E igual puede ir con un argumento que me indique cuántos datos que pasó entrenamiento. Que me indique cuántas filas quiero que me retorne. Y otro de la misma familia, otro método, es el sample, el cual selecciona aleatoriamente un conjunto de filas del tamaño que yo le indique. Si no le pongo nada, parece que me saca nada más uno. Ahí le dije que me trajera 5. Ok, esos son algunos comandos que podemos utilizar para manejar, para visualizar el data frame, los primeros, los últimos, o un conjunto de registros seleccionados aleatoriamente. Ok, tail y sample son los que acabamos de ver. Ok, utilicemos entonces ahora algunas de las funciones de análisis para hacer un análisis, una exploración inicial de los datos. Bueno, viendo el conjunto de datos y lo que he comentado, hay algunas variables que podrían determinar si un pasajero se salvó o no se salvó, si sobrevivió o no. Típicamente las que se usan son la clase en la que viajaba. En las películas, por ejemplo, se habla mucho de eso, de que se le dio prioridad a las personas que iban en primera clase, así como a las mujeres o a los niños. Hay otras variables que supongo yo que no influyeron mucho, como el puerto en donde embarcó la persona o el número de etiquetas. Eso no suena a que haya tenido nada, no haya sido una variable importante, que a veces uno se encuentra sorpresas en esas cosas. Bueno, pero vamos a seguir ahí con las que típicamente se utilizan. Ok, veamos por ejemplo el tema del sexo para ver cuántas mujeres y cuántos hombres sobrevivieron. Ok, voy a guardar en una variable que se llama mujeres sobrevivientes, que es un número, ese cálculo de la tasa de la cantidad de mujeres que sobrevivieron. Para eso hago una consulta, luego vamos a ver en detalle la sintaxis que se utiliza para eso, pero yo creo que es bastante intuitivo. Aquí hago una expresión donde pregunto datos entrenamiento.sex, sex es una de las columnas, igual female, que es el valor que hay para indicar que se trata de una mujer, y me traigo de eso la columna que dice survived, que es que si sobrevivió o no, aquella que tiene un 0 o un 1. Voy a copiar nada más eso para ver qué resultado me da. Tal vez deberíamos ponerle algún título. Exploración de datos.
Aquí es sexo. Ajá. Ok, entonces ejecutamos eso y veamos qué me queda ahí. Lo voy a poner aquí mismo para dejar el código un poquito más ordenado, que no se me hagan tantas celdas. Mujeres sobrevivientes. Ok, vean que lo que me devuelve es como un vector cuyos valores son los que vemos en la columna que está aquí a la derecha, 1 o 0, uno es que sobrevivió, 0 que no sobrevivió, y el otro número, como vamos a ver luego, es el índice. Entonces, de esta manera, utilizando este 1, yo puedo acceder a esta primera fila con el 9, a la novena fila y así. Ok, esos son todos los valores de la columna survive para aquellos registros que cumplen con la condición de que el sexo sea igual a female, de que sea una mujer. Ok, ahí tenemos entonces esa serie con esos datos, producto de esa selección, y ahora sí podemos sacar la tasa de sobrevivientes de mujeres, que es simplemente dividir la cantidad de, mm, de mujeres sobrevivientes entre todas las mujeres que había en el barco. Entonces, para obtener la cantidad de mujeres sobrevivientes, puesto que estos son unos y ceros, pues bastaría con sumar ahí esa columna. Y para obtener todas las mujeres sobrevivientes, puedo utilizar la función len. Ok, voy a poner esto aquí. Ahí está. Y lo podemos imprimir utilizando las facilidades de formateo de hileras con 2 decimales, porque es una tasa, o sea, un cociente. Ok, de acuerdo con esto, sobrevivieron el 74% de las mujeres del conjunto de entrenamiento. Por supuesto que todo este análisis depende de que el conjunto de entrenamiento sea lo suficientemente representativo. Bueno, ese es para las mujeres y para los hombres es exactamente lo mismo, solamente cambiamos la condición de que sexo, en este caso, es igual a male. Voy a copiarlo todo. Solo un 19% de los hombres sobrevivieron, de los que hay en el conjunto de entrenamiento. Esta es la tasa de sobrevivientes. Bien, entonces ya vimos, bueno, noten que estamos usando un método ahí que se llama LOC. Luego lo vemos en detalle, pero de nuevo creo que es bastante intuitivo. A LOC ahí entre paréntesis cuadrado le pasamos la condición que queremos, por la que queremos preguntar. Y en este caso estamos sacando también la columna que queremos traernos. Entonces, tenemos los porcentajes de sobrevivencia de hombres y de mujeres. Vamos con la edad. Para eso estamos dividiendo aquí en 2 grupos, los que son menores de 18 años, o sea, menores de edad. No sé si en Inglaterra eran menores de edad, eran menores que 18 en aquel tiempo, pero bueno, para partir el conjunto de datos por algún lado. Y mayor o igual que 18, que son los mayores de edad. Edad. Sobrevivieron el 54% de los menores de edad, tal vez sea más correcto decir de los menores de 18 años. Y de personas mayores que 18,
Sobrevivió solamente el 38%. Ok, entonces se ven por lo menos algunas tendencias, más mujeres que hombres y más menores que mayores de edad. Ok, la clase, a la clase de los pasajeros. Eso está en una variable, una columna que se llama P-class, que puede tener valores de 1, 2 y 3. Primera, segunda y tercera clase. Es un número, entonces podemos usarlo como de esa forma. Aquí lo estamos usando, comparando exactamente con el igual. En algunos casos se puede comparar mayor o igual que uno, por ejemplo, para ver las personas que estaban en categoría menor a la primera clase. Ok, primera clase. Clase. 63%. En segunda sobrevivió el 47%. Y en tercera sobrevivió el 28%, según el conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, esto ya nos da alguna luz sobre qué condiciones eran importantes para sobrevivir. Por supuesto que lo de sobrevivir tenía también un componente de suerte en alguna medida, pero también influían estas condiciones. Entonces, por ejemplo, si en el Titán iba una niña que viajaba en primera clase, aparentemente tenía una probabilidad alta de sobrevivir. Por el contrario, si era un hombre adulto que estaba en tercera clase, la tenía mucho más difícil. Muy bien. Una de las formas en la que se usa el Pandas Más es para graficar. Hay varias bibliotecas de graficación y me gustaría que en este curso, en lo que nos queda, en el mes que nos queda, veamos por lo menos dos. La más utilizada es una que se llama Matplotlib, que entiendo que es una biblioteca que está basada en MATLAB y tiene una sintaxis que a mí por lo menos me resulta a veces un poco extraña y he oído que esa es la explicación. Tendría que leer para ver si es cierto eso del MATLAB, pero estoy casi seguro. Eh, ok, del MATLAB viene esta función que se llama plot, o sea, graficar, que es la que me permite hacer casi que cualquier tipo de gráficos. Como le digo, aunque la sintaxis es un poco confusa, por lo menos para mí, sí reconozco que es sumamente flexible. Prácticamente cualquier gráfico que uno se imagine se puede hacer con esto. Tiene muchas opciones. Con esto se pueden hacer gráficos de líneas, gráficos de barras, de pastel, histogramas, de densidad, de área y hay muchos más. Estos son gráficos estáticos. Hay otras bibliotecas que tienen gráficos interactivos e incluso para la web, que es los que les decía que me gustaría que viéramos en algún momento. Ok, vamos viendo el plot. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Vamos a crear un gráfico así como este que nos muestre para los sobrevivientes y para las personas que fallecieron cuántas personas había en cada una de esas categorías, cuántos hombres y cuántas mujeres. Entonces, vamos a hacerlo aquí, tal vez paso por paso. Esto sería graficación. Vamos viendo paso por paso qué nos da cada uno de estas. Por sexo.
Ok. Aquí lo que estoy haciendo es contando cuántas personas sobrevivieron y cuántas personas fallecieron. Veamos uno por uno lo que nos devuelve esto. Y aquí abajo, sobrevivientes. Ok, eso me devuelve una serie que está categorizada ahí en female y male, que me dice entonces que fueron 233 mujeres las que sobrevivieron y 109 hombres. Y en fallecidos es exactamente lo mismo. Vamos a copiar esta. Fallecidos, survive, igual 0. En este caso, me traigo la columna del sexo y le aplico la función value cons para ver cuántos hay para cada caso. Murieron 468 hombres y 81 mujeres del conjunto de datos de entrenamiento. Ok, ya con eso, entonces podemos ir armando el gráfico. Lo primero que se hace aquí en este ejemplo es que armamos un data frame con esas dos series. Les decía que una serie es como una columna de un data frame. Bueno, una manera entonces de construir un data frame es tomando un conjunto de series que vienen a ser como las columnas. Entonces, aquí lo construyo. Voy a llevarme esta parte y veamos qué nos devuelve. F. Y ya tenemos ese data frame. Y ya ahí está casi listo para graficar. Primero le hacemos algo que se llama un índice, que luego voy a explicar en detalle en el próximo capítulo de qué se trata, pero tal vez viendo el ejemplo sea intuitivo. Aquí está. Esto que antes tenía un 0 y un 1, perdón, más que un 0, un 1 o como un consecutivo. Esto era el índice en los ejemplos que habíamos visto anteriormente y por ahí en alguno también creo que había otra cosa que no era en números. Bueno, la cosa es que sí, en las series. La cosa es que yo puedo personalizar los índices para que no sea un consecutivo. Entonces aquí en lugar de 0 y 1 me queda mejor tal vez poner survive y dead, por ejemplo, para graficar y queda entonces mucho más claro. O estos sex que hay aquí. Así ya se sabe exactamente de qué se trata cada una de las filas y cada una de las columnas. Ok, ya con eso, entonces sí podemos llamar a la función de graficación, que es el plot. Hay varias formas de llamarla, varias sintaxis. En este caso estoy utilizando el argumento kind para decirle que es un gráfico de barras y el stack en true. Esto es para que me ponga las barras apiladas. O sea, los valores de female y male uno encima del otro. Ok, y ahí tenemos el gráfico. Yo puedo construir ahí otros tipos de gráficos. Por ejemplo, aquí le voy a poner esto en false. Veamos qué nos da. No me dio lo que yo quería. Esperaba que me pusiera las barras una a la par de la otra. Qué extraño. Vamos a buscar rápidamente. Pandas, plot. Esas barras se llaman, creo que agrupadas. Group by chart. Ajá, algo así, justamente.
Creí que era algo más sencillo. Profe, a mí me salió con solo borrar el segundo argumento, el de stack. Ah, sí. Vamos a ver. Genial. Muchas gracias. Sí, eso era lo que quería. Qué raro, me suena que debería funcionar con el stack igual false también. Pero bueno, eh, vamos a probar otras cosas. Tal vez hay que ponerle más argumentos. No. Ok, dejemos los pasteles para después. Muy bien, entonces ahí hay un gráfico de barras que como vieron pueden ser agrupadas o pueden ser apiladas y hay muchas otras variantes. Vamos a ver otro. Bueno, en la edad, esto es lo que se llama un box plot, que a veces en español le llaman un gráfico de caja. Esta nos muestra por aquí en la línea que hay en el centro el valor promedio para una variable, en este caso la edad. Entonces la edad sería un poquito menos de 30. Y luego están los percentiles. La edad. Y aquí lo puedo dividir por la variable survived. Interesante, como que la edad en sí no varía tanto entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Ok, lo mismo los sobrevivientes con 0 y con 1. Y la clase para la cual estoy generando un gráfico similar al de la edad, que muestra para sobrevivientes y no sobrevivientes la proporción de primera, segunda y tercera clase. Es fácil verlo aquí. Lo que habíamos visto, entre los que sobrevivieron es mayor el azul, que es la primera clase, y entre los que murieron, mayor el verde, que es tercera clase. O sea, definitivamente tenían mayor probabilidad de los que estaban en tercera clase, en primera clase, perdón, de acuerdo con esto. Ok, en la siguiente sección se explican cuáles son algunas de las capacidades que tiene el Python para modelar datos, que como les he comentado varias veces, esto es en buena medida lo que le ha dado bastante popularidad al Python. En este caso, vamos a utilizar un algoritmo que se llama Random Forest, que es un algoritmo de clasificación. En este caso, clasificaríamos los registros en sobreviviente o no sobreviviente, o sea, en 1 o en 0. Bueno, lo que hace el Random Forest es generar árboles de decisión. Ustedes conocen seguramente los árboles de decisión. Por ejemplo, aquí hay para un pasajero, tomemos el árbol 1, el que está aquí un poquito más a la izquierda. Entonces, simplemente se trata de ir evaluando
cada una de las variables y sus valores para saber qué camino tomar en el árbol. Bueno, lo primero que pregunta aquí es por el sexo. En este caso es una mujer, entonces se va aquí por la izquierda. Es la ruta que está marcada con el celeste. Luego pregunta por la cantidad de hermanos y de cónyuges, que si es menor o igual que 3 o si es mayor que 3. En este caso solamente tenía una, entonces se va por el lado de menor o igual que 3. Y luego pregunta por la cantidad de padres y de niños, si mal no recuerdo. Eso es, sí, parent children, creo. No estaba viajando con ninguno, entonces se va por menor que 4. Y en este caso, tiene un valor que se predice de 1 para sobrevivencia. Y así es con los dos otros árboles. Bueno, lo que hace el Random Forest es que genera un montón de estos arbolitos y luego saca un consolidado. Y en este caso, dos arbolitos predijeron que sobrevivió la pasajera y uno que no sobrevivió. Entonces, esta pasajera se va a predecir como sobreviviente. Por supuesto que esto, la idea es generar muchos más que 3, miles o cientos. Ok, bueno, una de las bibliotecas que son muy populares en Python para hacer eso es esta que se llama scikit-learn, que tiene muchos de estos algoritmos. No voy a entrar así muy en detalle cómo funciona, lo vemos más adelante, pero bueno, llama a la biblioteca, los datos de evaluación, los carga por aquí. Luego la columna Survive del conjunto de datos de entrenamiento, que es la que luego va a agregar al conjunto de datos de evaluación con su predicción. Y aquí especifica cuáles son las columnas que quiere utilizar para construir el modelo. Aquí está utilizando 4. La clase, el sexo, la cantidad de hermanos y de cónyuges y la cantidad de padres y de hijos que viajaban con el pasajero. Ok. Luego aquí construye el modelo y finalmente lo salva en un archivo CSV. Ok, ojo que aquí estoy yo poniéndolo en un subdirectorio que se llama datos, entonces podría darles un error si no tienen ese subdirectorio. De hecho, yo tampoco lo tengo, así que lo voy a corregir. Ok, veamos para ver qué es lo que nos sale. Pues dos son modelos. Y ejecutémoslo aquí. Nada más le voy a quitar ese subdirectorio porque creo que si lo hago así me va a dar error. Y me va a quedar todo en un archivo que se llama salida randomforest.csv. Ok. Vamos a explorar el directorio. Y como ven, es un archivo separado por comas, en donde está la identidad del pasajero y la predicción de si sobrevivió o si no sobrevivió. Esto es lo que uno, si quiere concursar, entonces envía a Kaggle y compite con todas las demás personas que están tratando de resolverlo. Este es uno de los, ¿qué se hizo? Aquí está. Este es uno de los concursos más famosos, yo creo que tienen ellos. Son competencias, algunas son pagan muchos miles de dólares, entiendo. Y ganar, pues, ven con este 160,000, 150,000.
Ganar cuesta bastante, según he escuchado. Son equipos, hay gente que se dedica todo el día a esto y lo hacen en equipos internacionales y se pasan meses, entiendo. Ok, esa es la salida. Bueno, esta fue una visita muy rápida a las capacidades que tiene Python para análisis de datos, específicamente mediante la biblioteca Pandas, que es la que vamos a seguir utilizando. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay, entonces podemos movernos a la siguiente lección, donde vemos Pandas un poco más en detalle. Bueno, como les contaba, esto es una biblioteca para análisis y manipulación de datos. Esto fue creado por Wes McKinney en 2008 y Pandas lo que hace referencia es a dos posibles, digamos, orígenes del acrónimo. Uno es panel data, así como para dar a entender que es un panel de datos, una estructura de filas y columnas, y Python también data análisis. Entiendo que cualquiera de las dos es válida. Y como su estructura principal implementa el data frame, que es la que acabamos de ver, el cual es un arreglo rectangular organizado en filas y en columnas. Bien, repasamos las estructuras de datos principales, las cuales ya mencioné. Son dos, son las series y los data frames. Las series son arreglos unidimensionales que contienen datos de cualquier tipo. Se asemejan a una columna de una tabla. Aquí estoy definiendo una serie a partir de un vector que tiene números primos. Entonces, con la función, el método series, paso ese vector, esa lista, y me construye la serie. Vamos a hacerlo. Voy a, voy a crear otro para dejar por aquí quieto lo del Titanic. Entonces, hago uno nuevo. Y este me lo llevo a otra ventana. Pandas. Estructuras de datos. Y las series. Ok, entonces, como decía, la definimos a través del método series, al cual en este caso le estamos pasando una lista de números. Y, bueno, había que importar, por supuesto. Import, pandas, PD. Entonces, es una serie que tiene 5 valores. Vean que una serie es como un vector, pero está indizado con un índice que empieza desde 0. En este caso, como son 5, van del 0 al 4. Ok. Y yo puedo acceder a los diferentes elementos de la serie a través de ese índice. Entonces, si utilizo, digamos, serie primos 0, obtengo el primer elemento
de la serie. Ajá, es el 2. Y el último es el 4. Ese 11. Y si utilizo alguno que no exista, ahí me va a dar eventualmente un error. Este es el uso de índices. Y esos índices los podemos personalizar para que no sean solamente los números enteros que nos está generando automáticamente el Python, sino que, como vimos en el ejemplo del Titanic, puedan tener valores un poco más representativos. Aquí simplemente estoy utilizando letras. Entonces, en el argumento index pongo una lista de los valores que yo quiero que se utilicen como índices y luego los puedo entonces emplear para acceder a los elementos del vector. Ok, entonces esto es índice con etiquetas personalizadas. Sería lo mismo, el llamado a series, primos, que es donde está los valores, y luego un argumento que se llame index, en donde yo puedo poner los valores que yo quiera, las etiquetas para los índices. Entonces aquí simplemente estoy usando letras. A, B son 5, C, D, E. Y lo imprimimos aquí. Y lo accedo de la misma manera. Serie, primos, digamos la D. Eso me tiene que devolver el 7. En muchos casos es más conveniente y en otros casos basta con utilizar los números que nos da el Python por defecto para que funcionen como índices. Bueno, esas son las series, son arreglos unidimensionales, o sea, son como un vector o una lista similares. Y con base en las series se construyen los data frames que también vimos. Pueden verse como una estructura que se construye a partir de varias series. Entonces, una serie es una columna y un data frame, una tabla completa. En este caso, estamos construyendo un data frame a partir de dos series, o bueno, no dos series exactamente, más bien como a partir de un diccionario que tiene una llave que se llama país, la cual tiene un vector de valores y luego otra que se llama población, que tiene un vector de números correspondiente a la población en millones de cada uno de esos países. Entonces, Panamá 4.1, Costa Rica 5 y Nicaragua 6.6. Luego utilizo la función DataFrame para construir la estructura de datos con base en este diccionario. Voy a traerlo aquí de una vez. Y aquí está el índice que me pone por defecto el Python. Luego cada una de estas
yo las puedo separar en una serie, si fuera el caso. Ok, ¿cómo podemos, en este caso, recuperar una o más filas de un data frame? Podemos hacerlo a través del índice, pero para eso empleamos este operador o este método que se llama lock, al cual le pasamos como argumento el o los índices de las filas que queremos recuperar. Entonces, como dice ahí, países, lock. Ok, eso me devuelve la fila que está en la posición 2 y me la devuelve como una serie, me parece. Vamos a ver si es cierto. Vamos, esto se llama P. Type de P. Sí, es una serie. Y países es un data frame. Puedo pasar también una lista a lock. Vamos, PS igual. Países. Lock. Y en este caso, en los paréntesis cuadrados, tengo que anidarlos porque lo que le estoy pasando como argumento es una lista. Y las listas siempre van entre paréntesis cuadrados. 1, 2. PS. Y me parece que puedo utilizar rangos también. Digamos del 1. Tendría que ponerle al 3. Vamos a ver. No, aquí no me deja usar esta sintaxis, parece. ¿Qué pasó? No es el 3 el que no le gusta. Sí, porque no existe el índice 3. Profe, ¿y ese lock qué hace? Es como decir location, o sea, me permite recuperar un conjunto de filas con base en el valor de su índice. Índice. Ujú. Ah, ok. Aquí. Obtiene los valores. Obtiene los Los valores valores, de las... sí. Ah, ok. Ok, sí, rangos no me está dejando. Bueno, es que los rangos puede que no tengan sentido dependiendo de si el índice es numérico o no es numérico. Ok, entonces aquí le estoy diciendo con el log, tráigame lo que hay en la fila que tiene el índice 1 y la fila que tiene el índice 2. Sigo con la duda. No, no quiere. Ok, con comas, de momento al menos. Ajá, ahí está el log. Igual que hicimos con las series, podemos poner etiquetas personalizadas. Como aquí estoy pasando una lista que tiene país 0, país 1, país 2. Y entonces, al desplegarlo, en lugar del 0, 1 y el 2, me aparecen las etiquetas que yo le especifiqué en el llamado anterior. Igual lo puedo hacer de esta forma, pasándole al lock el argumento de la etiqueta, del índice correspondiente. Y como ven, lo que me devuelve es una serie con la fila o las filas que se recuperaron.
Ok, esa es la manera de construir, una de las maneras de construir un data frame. Vean que ya hemos visto dos. Una es a través de un CSV, llamando un CSV con la función read CSV, y otra es aquí definiéndolos a pie, a partir de dos listas en este caso, o de un conjunto de listas. Aquí yo puedo poner cualquier cantidad de listas y cada una entonces va a ir en su propia columna del data frame. Ajá, entonces esos son los data frames y esas son las series. Ya hemos visto algunas de las operaciones básicas, de todas maneras, vamos a verlas de nuevo. Aquí de nuevo estoy leyendo un conjunto de datos que está ahí en internet, en GitHub. Vamos a verlo en esta dirección para... Es otro conjunto de datos de biodiversidad. En este caso son registros de felinos. Ok, bueno, de esta manera se ve bastante incómodo. Y lo que no sé es a partir de aquí cómo llegar al... Es que ven, aquí me cambia la dirección totalmente, totalmente. Ok, veámosla mejor en el data frame. Ok, es un conjunto de datos que se llama felinos, que va a ser un data frame, y ahí va el resultado de llamar a read CSV con toda esa dirección y con un argumento adicional que es el sep, es el separador. Eso es porque, si recuerdan, estos conjuntos de datos, los que trajimos de GBIF, como el de los murciélagos, no están separados por comas, están separados por tabuladores. Entonces, como es otro carácter, hay que especificarle aquí \t y es este de aquí. Felinos. Ahí está. Son las mismas columnas del conjunto de datos de los murciélagos. La taxonomía, el reino, el filo, la clase, ahí hasta llegar a la especie. Puma con color, por ejemplo, eso es el puma, esto es el Leopardus pardalis, es el manigordo. Y por ahí hay jaguares y tigrillos. Son 6 especies silvestres de felinos las que hay en Costa Rica. Y por ahí están las coordenadas geográficas en alguna parte. Bueno, no aparecen aquí porque hace lo mismo que con las filas, cuando son muchas, como que las comprime, pero ahora vamos a ver la manera inmediatamente de cómo podemos seleccionar cuáles columnas queremos desplegar. Ok, algunas otras funciones de interés está esta que se llama info, que lo que me permite precisamente es ver cuál es la estructura de esa tabla, data frame. Ahí están los nombres de las 50 columnas del 0 a la 49. Me dice cuál es el tipo de datos de cada una y también el conteo de valores que no son nulos. Que tenemos 150 registros de 0 a 149. Bueno, ya habíamos visto las funciones de head, tail, sample, rápidamente. Felinos. .head. Me trae las primeras. Por defecto me trae 5. Y puedo utilizar otras, el tail y también el sample, para que me traiga aquí en este caso una muestra aleatoria. Y creo que a sample le puedo pasar más parámetros para ver cómo quiero que me construya esa muestra. Por ejemplo, si me permite valores repetidos o cosas de ese tipo. Bueno, ahí están, por ejemplo, entonces 5 registros seleccionados al azar. Tail sample. Ahí está el tail.
Ok, ya esto sabemos que podemos desplegar el contenido del data frame con solo escribir el nombre de esa variable. Ok, veamos cómo seleccionar columnas. Creo que lo habíamos visto rápidamente. Simplemente es de pasarle en una lista cuáles son las columnas que yo quiero seleccionar. Columnas. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo así como felino subconjunto. Simplemente lo voy a poner aquí. La lista, como decía, digamos la especie, species, y las columnas de las coordenadas, decimal longitud y decimal latitud. ¿En qué me equivoqué? Longitude. Ahí. Ahí están. Nada más. El año. Ok, así es como se seleccionan columnas. Simplemente se ponen en la lista los nombres de las que queremos recuperar. Y para las filas, como habíamos visto también en el ejemplo del Titanic, utilizamos una expresión booleana, que aquí estoy usando el igual, de manera similar podemos utilizar los otros operadores relacionales. Aquí estoy trayendo entonces en un subconjunto los registros correspondientes a los jaguares. Esta es la especie que se llama Panthera onca, ese es su nombre científico. Entonces, esto es la selección de filas. Jaguares igual a felinos. Y ahora en el paréntesis cuadrado introduzco la condición felinos, species es el campo, igual a Panthera onca. Y eso es todo. Esos son todos los registros que hay de jaguares. Bueno, podemos dejarlo aquí para ir al receso de unos 15 minutos. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay, entonces nos vemos a las 19, 15 minutos. Ok, gracias, profe. Antes de seguir con el Pandas, me gustaría que viéramos lo de la tarea para estar seguros de que hay suficiente tiempo de discutirla. Entonces, me voy a pasar ahí. Ok, eso está ahí en mediación virtual y también pueden ver el enunciado aquí en el sitio web del curso. Lo que hay en mediación virtual es un enlace a este lado. Ok, como está en el programa, la segunda tarea corresponde a un análisis de datos espaciales mediante Fiona y Shapley, que son las primeras bibliotecas que vimos.
para procesar datos espaciales desde Python. La fecha y hora límite para entrega de la tarea es el martes 15 de febrero, o sea, de hoy en 15, antes de las 5 de la tarde. Entonces son 15 días, como también está especificado en el programa del curso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Elaborar un mapa de coropletas que muestre la densidad de la red vial en los cantones de Costa Rica. O sea, es lo mismo que se hizo con QGIS, solo que aquí lo van a hacer programando con estas bibliotecas de Python. Después de darle vuelta un poco, me pareció que podría ser útil el ejercicio para que comparen ambos enfoques y también los resultados que obtienen. Después de que lo terminen, me cuentan si realmente fue útil de esa manera. Bueno, entonces los datos deben procesarse mediante un programa en Python que utilice los paquetes Fiona y Shapely y generar un archivo GeoPackage con el resultado. Y el archivo gráfico del mapa se genera con QGIS, justamente como lo hicieron en la primera tarea. Como ya hablamos, esto es igual que en la tarea anterior, la densidad de la red vial para un polígono se define como kilómetros de longitud de red vial entre kilómetros cuadrados de área. Entonces, si hay 500 kilómetros de longitud de caminos y un área de 1000, la densidad de la red vial es 0.5, por ejemplo. Utilizamos las mismas fuentes de datos, el límite cantonal 1.5000 y la red vial 1.200.000. Ok, en este punto me gustaría que discutiéramos cómo hicieron la parte de, por lo menos la de procesamiento de los datos en la tarea anterior. Entonces, para iniciar, les puedo mostrar cómo es que yo lo haría. Hay varias maneras de hacerlo. Ok, ¿qué datos necesitamos? La red de cantones, límite cantonal, como le llaman aquí. O sea, los polígonos de los cantones, eso está en CRTM05. Y el otro conjunto de datos es la red que está en 1.200.000. Son líneas. Y también están en CRTM05. Ok, creo que no hay carreteras en la isla del Coco, entonces podemos acercar esto un poco. Por lo menos no en este conjunto de datos. Bien, ¿cómo hacerlo? Hay varias opciones aquí dentro del QGIS. Por ejemplo, ahí está el menú Processing, ahí en el toolbox que les había mencionado. Esto es como una unión ahí de herramientas que vienen de varios proveedores y que alguien, Víctor Olaya, el autor del libro que estuvimos viendo, las juntó y les creó una interfaz coherente de entrada y salida para cada una, entonces se pueden encadenar, lo cual es bastante útil, por cierto. Me imagino que muchos descubrieron que ahí donde, pues, cerquita aquí en las opciones del menú, en donde está la de contar puntos en el polígono, que utilizamos para contar las especies de murciélagos en cada cantón, por ahí también hay una que se llama sumar las longitudes de las líneas. Estas que hay aquí son operaciones de las más comunes que se hacen con sistemas de información geográfica. Entonces, tiene sentido que estén por aquí y como muy a la mano. Y como les decía, hay un montón más y uno puede inventarse otras, tanto aquí desde QGIS como programando. Ok, entonces yo usaría aquí la de sumar la longitud de las líneas y aquí me va a pedir una capa de polígonos y una capa de líneas. Entonces, solamente tengo dos capas, una de líneas y una de polígonos, entonces no hay pierde. Polígonos es límite cantonal y líneas es red vial. Luego me pide un nombre para los campos que va a generar como salida en la capa resultante, va a crear una nueva capa, por defecto va a ser una temporal, o sea, una que solamente existe en memoria. Y le voy a poner a los campos entonces, ¿qué? Long, de longitud, red vial,
y le voy a poner M de metros para luego, porque me lo va a devolver en metros, porque luego lo voy a ocupar en kilómetros. Y aquí me pide esto, creo que no lo necesitamos, pero igual pongámosle un nombre más significativo, que me cuenta cuántas líneas hay en el polígono. Entonces, no sé, Kant, red vial, algo así. Bien, ejecutamos. Es bastante rápido. Aquí de hecho es un poquito más lento porque está trayendo lo de los servicios WFS. Si fuera local sería algo más rápido, pero igual funciona. Profe, habían otras formas, ¿verdad? Que se Yo puede creo que hacer. sí, yo creo que sí. Ah, sí, Pues, yo lo hice creo que con otro tool de Geospatial Analysis que salía ahí mismo, en ese mismo menú. así, Sí, ¿cuál? pero ella me puso a pensar, el primero eh, que dice en ese mismo donde usted estaba, creo que era en Geoprocessing Tools, no, no, ahorita lo busco y le digo. Ok. Sí. Bueno, entonces aquí me generó esta capa que se llama longitud de líneas, que en realidad es de polígonos. Voy a ponerle un nombre más significativo. Aquí es donde voy a poner la densidad de la... Me gusta usar los guiones cuando se puede, aunque a veces eso da problemas. Densidad de la red vial y voy a apagar esto ya. Como pueden ver, ok, me generó entonces estos dos campos adicionales, la longitud de la red vial en metros y cantidad de red vial. Esto es como la cantidad de líneas. Este campo yo creo que no lo necesitamos. Y son 82 registros cada uno por un cantón. Siguen sin poner Monteverde, creo. Ok, como recordarán, en el enunciado de la tarea, lo que tenemos que hacer es dividir la longitud de la red vial entre entre el área de del polígono correspondiente. Se puede hacer así directamente en metros, haciendo las conversiones que sea necesario, como a mí en mi mente es más fácil procesar esto en kilómetros, entonces, y para ilustrar cómo podemos crear el campo, entonces voy a crear un campo de kilómetros que simplemente sería dividir esto entre 1000. Entonces, aquí tenemos el icono de la calculadora que me sirve para crear campos y para hacer otras transformaciones. Sí, que me cree un nuevo campo al que le voy a poner, ¿cómo era que se llama este? Long Red Vial KM. Esa es la longitud de la red vial en kilómetros y esto sería un número decimal. Y se lo puedo dejar con esa precisión. ¿Y qué iría aquí? Iría el resultado de tomar ese campo de longitud de red vial y dividirlo entre 1000. Ajá, entonces lo que era 495.798, ahora son 495 kilómetros, punto 788, por ejemplo. Vamos a ordenarlo por aquí.
Estos son cantones pequeñitos. Este no tanto, Belén. Y los que tienen más. Cantones grandes, cantones grandes. Ok, ahora lo que queremos ver es qué tanto corresponde esa longitud con el tamaño del cantón para ver la densidad. Para eso necesitamos calcular el área. Aquí el área está calculada está en viene en un campo que ya nos dio el Instituto Geográfico Nacional. Yo les ponía en el enunciado que yo creo que es mejor calcularlo uno. Esto es porque a veces da diferencias y me parece que es mejor poder decir, para esas diferencias es mejor poder decir que uno lo calculó o que puso el QGIS a calcularlo. Entonces voy a hacer eso nuevamente, crear un nuevo campo. Esto sería área y le voy a poner para diferenciarlo del otro, KM2 de kilómetros cuadrados. Y nuevamente es un decimal que sería aquí tenemos una serie de valores especiales. Vamos a ver, fields and values. ¿Dónde está eso? Aquí en Geometry. Yo creo que es este. Área. ¿Qué me la va a devolver? Esto me va a devolver el área de cada uno de los polígonos. Me lo va a devolver en metros porque en eso está esta capa, pero yo la quiero en kilómetros cuadrados. O sea, me la va a devolver en metros cuadrados y yo la quiero en kilómetros cuadrados. Para calcularla en kilómetros cuadrados tendría que dividirla entre 1.000.000, me parece. Un kilómetro cuadrado son 1.000 por 1.000, 1.000.000, sí. 1, 2, 3. 2, 3. Ajá. Vamos a ver si tiene sentido esto. San Carlos tiene como 3.000 kilómetros cuadrados, Talamanca 3.000, Pocosí, Buenos Aires, sí, esos son los más grandotes. Y los cantones más pequeños, Flores de Heredia, 6 kilómetros cuadrados. Tibás, San Pablo, Belén, Montes de Oca. Suena razonable. Profe, Sí. ya encontré cómo fue que lo hice. Es como una que dice intersection, que uno puede hacer la intersección entre dos layers completas. Entonces tiré la intersección entre los cantones y las líneas de los caminos. Entonces te sacaba las porciones de las líneas que quedaban dentro de cada cantón. Ah, sí. Y Suena, después, y suena después, y razonable. después uno, y después uno le sacaba el length a esas líneas. Creo Ah, que ok. esa fue la otra. Suena Pero esta está correcto. más rápida. Esta que Esta, está esta que mostrando estamos haciendo sí, aquí. Ah, ok. sí, está un poco más rápida. Bueno, como les digo, hay varias formas. Incluso estaba la opción con SQL, pero habíamos visto que esa tardaba un poco más. Ok, ahora sí. Entonces, calculemos la densidad que sería con un campo nuevo. Les decía, vamos a comparar esto. Ven que aquí lo que me da el IGN son 3.352.33 y aquí 3.352.788. Es algo que no parece tanto, tal vez a simple vista, pero si están midiendo una propiedad, por ejemplo, al dueño tal vez no le haga gracia que le quiten ni un metro cuadrado, ¿verdad? Lo que quiero decir es que es bueno asegurarse y es que estos campos que vienen en estos archivos, quién sabe con qué los calcularon, pueden venir de algún otro método, de alguna otra proyección, entonces puede ser que sea difícil defendernos. Ok, creamos entonces el campo con base en lo que nosotros hicimos, el nuevo, y le voy a poner densidad red vial. Sería nuevamente un decimal y sería el resultado de dividir la longitud en kilómetros entre el área en kilómetros cuadrados.
Ahí está. Vamos a ver los que tienen más. San José, Goicoechea, Curridabat, y vámonos hasta el fondo. Talamanca, aunque es muy grande, tiene pocos caminos, y habíamos hablado del caso de Heredia, que probablemente sea por el sector de Vara Blanca, que todavía es una zona muy rural y seguramente hay pocos caminos. Bien, ya con esto, ok, tenemos ya todos nuestros campos. Vean que lo que hicieron, no sé si lo notaron cuando hicieron este tipo de cosas, es que pusimos esta capa en modo de edición. Para eso tiene ese lápiz que está ahí, y todavía está activado, que se lo voy a dejar así de momento, pero en algún momento es bueno desactivárselo para evitar ahí cualquier accidente. Bien, de hecho creo que ya lo pude haber hecho. Bueno, como sea, como ya habíamos visto, entonces para crear el mapa de coropletas, vamos aquí a la opción de simbología, graduado, y el valor es el de densidad de la red vial. Lo clasificamos. Ustedes podían escoger ahí la cantidad de categorías y también el método. Estoy casi que poniendo lo que me aparece por defecto. Y lo que obtengo es algo así. Y luego estaba toda la parte aquella del diseñador gráfico, y ponerle la grilla y todo aquello. Pero eso no lo voy a hacer porque creo que ustedes ya lo dominan. Como les decía, no me dio tiempo de revisar casi que ninguna. De hecho, no he calificado, pero vamos a ver por aquí. Aquí está la de Ricardo, que fue la primera que me apareció ahí en mediación virtual, y creo que le da algo parecido a lo que a mí me da. Sí, ¿verdad? Bueno, y aquí pueden ver la grilla, ¿sí? En WGS 84. Recuerden, para ubicarse, que el 10 pasa como por el centro del país, de hecho, de Heredia, por cierto. La escala, la fuente, ok, se ve bien. Algo así como esto era. Eso fue lo que hicieron, más o menos. Sí, 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 profe. sí, profe. Ok, excelente. Bueno, eso es entonces lo que habría que hacer también para la tarea, solamente que con Fiona y con Shapely. A mí me parece, ya termino de leer el enunciado, que no lo hemos terminado. A mí me parece que lo que tienen que hacer es casi que lo mismo que hicimos con el otro ejemplo, el de análisis de distribución de especies de murciélagos en Costa Rica. Igual aquí teníamos dos capas, una de polígonos, que en este caso eran las ASP, y una de puntos. Bueno, entonces aquí tendríamos cantones y la capa de caminos de la red vial. Y lo que habría que cambiar es la parte del predicado espacial que estábamos utilizando. Aquí en la parte de conteo, teníamos un contains por ahí, aquí está. Entonces habría que hacer un intersect o algo así por el estilo para calcular la porción de cada línea que está dentro de cada polígono. Recuerden que lo que teníamos aquí en este ejemplo era como un for anidado, sí, un par de fors, uno anidado dentro del otro. Por un lado, por la parte del for externo, recorríamos los polígonos, y en el for interno recorríamos los puntos y preguntábamos con el contains si el punto estaba dentro del polígono. Entonces lo sumábamos ahí al contador que llevábamos. Entonces aquí sería algo similar, los dos fors. Habría que preguntar si interseca la línea al polígono, porque por supuesto al pasar por todas las líneas hay algunas muy lejanas. Entonces habría que calcular cuál es la longitud de esa intersección, y posteriormente irlo sumando ahí a un acumulado para cada uno de los cantones. Calcula el área para cada uno de los cantones, y se hace la división de longitud de la red vial entre área del cantón. Eso sería. Entonces yo creo que esto les sirve
como una base, por lo menos bastante buena para poder iniciar. Ok, voy a terminar de leer el enunciado y ya vemos si hay alguna pregunta. Qué raro, cuando yo me paso aquí me desaparece parte de la tabla de contenidos. Bueno, aquí está de nuevo. Entonces, ya habíamos llegado hasta aquí. Entregables. Ok, el código fuente del programa que van a hacer. Aquí estoy poniendo 3 opciones que son las que hemos manejado. Bueno, puede ser un punto .py, o sea, un script que ejecute desde la línea de comandos. Entonces yo a la hora de revisar le pongo Python, el nombre de lo que me dieron y veo el resultado, que es un geopackage que se va a generar. Un punto PYNB, esto es el notebook, como estos que hemos estado trabajando durante estas últimas lecciones. Y también, si quieren, lo pueden hacer en Google Colab. En ese caso, creo que me lo tienen que compartir. Entonces, aquí les estoy poniendo mi dirección de Gmail para que me lo compartan si quieren utilizar esta opción. Esto es para que puedan utilizar la que ustedes quieran. Ok, aquí no pedí el léame aquel, pero por favor documenten el código ahí de la mejor manera posible, de manera que se explique lo que hicieron. Hagan lo que sea legible, por favor, que esa es la idea de los notebooks, y de Python en general también. Bueno, el código fuente entonces genera el geopackage con la capa de cantones y el campo correspondiente a la densidad de la red vial para cada cantón. O sea, lo mismo que salió de la tarea anterior, solo que calculado diferente. Y aquí también, por favor, entreguen el archivo gráfico trabajado de la misma manera que en la tarea anterior. Bueno, aquí no les puse muchas instrucciones de cómo hacerlo, pero por favor que se vea el resultado. O sea, no me puse a especificar que escala y que grilla y todo aquello, entonces se los dejo a su criterio. La pura verdad lo iba a poner, pero se me olvidó. Ok, pero confío en que ustedes lo harán de la mejor manera posible. La calificación, el 70% es el código, el programa que genera el geopackage con el resultado, y el 15% son como, digamos, como pruebas ahí para ayudarse. Entonces, a la calificación, el geopackage, por favor, incluyanlo también. Yo corro el programa para verificar que realmente genere ese archivo. Entonces, el programa debe ser ejecutable, debe correr, y el archivo gráfico con el mapa para yo poder ver el resultado también. Eso entonces suma el 100%. Tal vez es una tarea un poquito sencilla como para hacer en grupos, pero yo les había dicho que esta ya la podían hacer en grupos, entonces para honrar mi palabra, entonces lo pueden hacer así. Pueden hacerlo entonces individualmente, en parejas o en grupos de 3. Si lo hacen en grupos, por favor, ahí en alguna parte en el encabezado del programa, indíquenme quiénes son los integrantes del grupo. Ok, preguntas. Profe, el archivo entonces final gráfico en teoría se va a ver del mapa casi que igual al que entregamos en la primera tarea. ¿O tiene alguna? ¿Debería? Sí. Ok, Deberíamos llegar al mismo resultado. Ujú. ok. ¿Qué más? ¿Está claro? Muy bien, entonces, Sí, profe. tienen 2 semanas para hacerlo, entonces lo irían entregando el 15 de febrero. Vamos a ver el cronograma un minuto. Ya para ese momento, entonces, tendríamos que ir pensando en la otra tarea y también en el proyecto para los que están en la maestría profesional, que me parece que son casi todos. Entonces, para la próxima lección veríamos terminar de ver pandas, si es el caso, el GeoPandas, que es la extensión de pandas, que es para manejar datos geoespaciales. Rasterio, tal vez veamos
más rápidamente. Me interesa ver primero Folium la semana que viene, que es para visualizar los resultados de GeoPandas en la web. Y esto es para que ya las siguientes tareas las puedan entregar como resultados en el web, como un repositorio en GitHub o en una aplicación, en el caso del proyecto en Streamlab o en Dash. Ok, luego veríamos, no sé si podemos ver las dos, voy a ver cuál está, estoy tentado a probar con que es más nueva y que la Streamlab, que la están promocionando, digámoslo así, mucho como una forma de hacer tableros de control enfocados en Machine Learning, ¿no? y en ciencia de datos. Por ejemplo, aquella que vimos del volcán, no vi con ustedes el volcán. Aquella que uno seleccionaba un lugar y veía cómo iba cambiando a través del tiempo, a través de las imágenes satelitales. Bueno, menciono lo del volcán porque el autor publicó un video en donde capturaba el momento de la erupción del volcán en Tonga, ese que ocurrió hace como 2 semanas, creo, desde un satélite. Es una de las imágenes más claras, entiendo que se ha logrado capturar de una erupción volcánica. Y andaba dando vueltas por todos lados, seguramente la vieron. Ok, perfecto. Entonces, eso es con respecto a la tarea. Vamos a ver qué nos queda de hoy. Ok, las operaciones básicas, selección de columnas y aquí está lo de graficación. Ok, hagamos esto. Dejémoslo aquí y yo creo que tenemos suficiente tiempo para ver lo de graficación junto con la introducción a los mapas y me parece que quedaría mejor. Como ven, aquí ya en la tabla de contenidos del curso está lo que tiene que ver con GeoPandas, entonces pueden revisarlo y como ven, aquí están ya las salidas. Estas todavía son salidas estáticas, digamos mapas cuyo resultado es un archivo gráfico, más o menos como el que nos genera el diseñador de QGIS. Entonces no hay nada de movimiento y nada de poder seleccionar o hacer zoom o nada de eso. Vamos a hacer nuevamente nuestro ejemplo clásico de la distribución de los murciélagos. Y con esto quedamos listos para pasar a hacer esto con el Folium, que ya sí nos permite hacer mapas interactivos, como poder hacer acercamientos, alejamientos y hacerle clic a alguno de los puntos para ver qué es lo que había ahí. Y eso se puede publicar en la web. Entonces, esto ya nos va permitiendo cada vez más tener un resultado reproducible con todo y la visualización, que era algo que no estábamos logrando con las herramientas de la línea de comandos, que había que meterle mano con el QGIS, como lo señaló Ashwin, me parece. Entonces, en un script de estos, en un notebook, sí podemos tener todo ese recorrido, desde leer los datos, procesarlos, hasta generar la salida y publicarla en un URL, en un sitio que sea visible para todo el mundo, como en GitHub, por ejemplo, o cualquier otro que dé esa facilidad. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy o sobre la tarea? Todo bien, profe. Sí, no de mi parte. Muy bien, entonces nos vemos el jueves. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas Hasta luego. noches.